Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor. Muy buenas tardes, amigos. Hoy es día sábado 26 de agosto del año 2023. Les damos la más cordial bienvenida a este programa Conociendo la Palabra de Dios. Y de Dios a través de la frecuencia 100.9, la voz del ejército de Dios, y de Radio Poder, así como por la página www.alasdeaguilacentral.com, que está a su disposición las 24 horas del día. Les saludan sus amigos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González, de Casa de Oración Vida Nueva. Y en los controles técnicos les saludan sus amigos Samuel Recendis en Hidalgo y Adrián en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pongamos este maravilloso tiempo en manos de nuestro Dios. Padre eterno, en esta maravillosa tarde te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos concedes de compartir tu palabra, que al ser inspirada por ti es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí, bendito Dios, gracias por tu palabra que da vida eterna, Señor, y que a través de las redes sociales podemos compartirla. Compartir, Señor, y que esta palabra llegue hasta el último rincón de la tierra. Padre, te pedimos que dispongas los oídos espirituales para que estén bien atentos, que estén abiertos sus oídos para que esta palabra, Señor, entre a sus corazones y esta palabra, Señor, sea para edificar su vida. Te lo pedimos, Padre, te lo estamos rogando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues como siempre es un gusto saludar a quienes nos acompañan desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Guadalajara, Hidalgo y sus municipios, de Veracruz, de la Ciudad de México, en Cadereyta, Querétaro. A nuestros amigos del transporte público les mandamos saludos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Sí, en esta hermosa tarde de sábado continuamos con la serie Eventos Finales, todo lo que ha de venir, eventos futuros, eventos finales. El tema que hoy compartimos con ustedes es las 7 copas de la ira de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 15, versículo del 1 al 8, y en el capítulo 16, versículos del 1 al 21. Así es, en el programa anterior hablamos de que el sexto ángel tocó la trompeta y que fueron desatados 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Los hombres que no murieron no se arrepintieron. No se arrepintieron de sus pecados, no se arrepintieron de la idolatría, ni de sus homicidios, no se arrepintieron de la hechicería, ni de la fornicación, ni de los robos, nunca se arrepintieron. Y entre la sexta y la séptima trompeta, Dios enviará 2 testigos que profetizarán por 1260 días. La bestia que sube del abismo los vencerá y matará. Dejará sus cadáveres en la plaza de Jerusalén por 3 días.
por 3 días y medio, y luego resucitarán y subirán al cielo en una nube. Hay que estar atentos a estos dos testigos. Habrá también un terremoto que matará a 600 hombres. No, a 6,000 A hombres. 6,000 hombres, ¿verdad? Yo no me puedo imaginar esa cantidad de seres humanos A causa de un muertos. terremoto. Será todo lo que va a pasar en los sellos, las trompetas y las copas de la ira va a ser algo tremendamente horrible que ni siquiera nos lo podemos imaginar. Pero cuando el séptimo ángel toque la trompeta, grandes voces en el cielo dirán: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Los impíos tan pronto pierdan el miedo por todas las cosas terribles que acontecerán, se van a llenar de rabia desafiante. Intentarán inútilmente pelear contra Jesús, el Hijo de Dios. Y el Todopoderoso los vencerá. Bien, el Todopoderoso, que es Dios, responderá y derramará su ira sobre los hombres. Derramará su ira sobre los hombres por su pecado y por su rebeldía. Sí, sobre aquellos hombres impíos que no se van a arrepentir de sus rebeliones. Y el templo de Dios se abrirá en el cielo. El arca de su pacto se dejará ver en el templo y habrá relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El lugar santísimo en el cielo, el lugar donde está el trono de Dios, el trono de la gracia, el lugar santísimo en el cielo se abrirá en cumplimiento al nuevo pacto de salvación. Salvación que viene directo de Dios y de su propósito redentor en medio del juicio divino. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo enorme. Créanme que será algo verdaderamente aterrador. Es el momento crucial de la séptima trompeta. La séptima trompeta, ya vimos los 7 sellos. Estamos en las 7 copas de la ira de Dios. El cielo será la fuente de la ira de Dios, sin precedentes. Estos juicios proceden del lugar santísimo, el lugar santísimo de un Dios airado, un Dios todopoderoso. El capítulo 15 del libro de las Revelaciones, del libro de Apocalipsis, introduce las 7 copas de la ira, los juicios finales de Dios al final del periodo de la tribulación de 7 años. Los juicios de las copas son sucesivos y cada uno es más fuerte en furia e intensidad que el anterior. Las copas son las últimas plagas que caerán tras el toque de la séptima trompeta y concluirá la apertura del último sello. En el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1, dice la palabra de Dios: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios es la respuesta imparcial y determinada de un Dios justo en contra del pecado, un Dios airado que está en contra del pecado. El Dios santo y bendito de Israel ha otorgado muchas oportunidades al paso del tiempo, ha dado muchas oportunidades a los hombres para que se arrepientan de su maldad, para que se arrepientan de su pecado, pero no lo hicieron. No hubo arrepentimiento. No hubo respuesta de No hubo los quien hombres, clamara pidiéndole perdón a Dios. ni misericordia. Y desafortunadamente se acabó el tiempo para arrepentirse. Ahora Dios revelará su ira de 2 maneras. Número 1, en forma indirecta, es decir, mediante las consecuencias naturales por haber transgredido su ley moral universal.
Una de las consecuencias naturales de practicar el sexo fuera del matrimonio es contraer una enfermedad venérea. El VIH es un juicio de Dios por usar de manera ilícita el sexo. Y otra manera de castigar es de forma directa, por medio de su intervención personal, por medio de la intervención personal de Dios, como por ejemplo cuando Él expulsó a Adán y Eva del paraíso, como cuando juzgó al mundo a través de un diluvio universal. O cuando juzgó la inmoralidad, la homosexualidad. En Sodoma sucedió en Sodoma, destruyéndola por medio de fuego y azufre. Así como cuando permitió que se llevaron cautivo a Babilonia, al reino del sur, a su pueblo rebelde e infiel. La demostración más palpable del odio santo de Dios en contra del pecado lo vimos en el juicio divino en contra de su Hijo Jesús, cuando Él murió en una cruz. Todo el mundo sabe que Jesús llevó una vida intachable, incorruptible. Nunca pecó, íntegro. No pecó ni de pensamiento, ni de palabra, ni de omisión. Pero sin embargo, por amor a ti y a mí, se hizo pecado. Así es, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, dice de nuestro Señor Jesucristo: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él dio su vida por nosotros. El justo murió por nosotros pecadores. Dios descargó toda su ira en contra del pecado. Lo hizo en el cuerpo de su Hijo. Así que no te confíes. No sigas pecando pensando erróneamente que al final de tu vida Dios te perdonará, porque es bueno. Sí, efectivamente, ciertamente Dios es bueno. No cabe la menor duda. Pero no te confíes. Así es. No olvides que también Dios es fuego consumidor y que Él es el único juez justo y no tendrá por inocente al culpable. Cualquier persona que sea leal al anticristo y a su reino sufrirá el derramamiento de la ira acumulada de Dios con la fuerza plena de su indignación divina. Un Dios indignado, airado en contra del pecado, y su venganza descomunal. Sí, será ¿verdad? Son las copas de la ira. La ira divina es la reacción resuelta e inflexible, carente de misericordia, carente de gracia, carente de compasión por parte de un Dios que es justo y que está airado por el pecado de la humanidad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 2, dice así este versículo: También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. La batalla será muy difícil para los creyentes en los últimos días, aunque sabemos que Dios es el que pelea nuestras batallas. Pero nosotros tenemos que estar firmes y no deberemos de quitar los ojos de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios ganará la batalla en contra del anticristo, en contra de Satanás y en contra de su sistema corrupto. Yo los invito a todos y cada uno de ustedes a que nos mantengamos firmes con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. En el versículo 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.
Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo número 4. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este cántico de victoria y liberación es un canto a través del cual se identifican los hijos de Dios que vencen al anticristo y su sistema de maldad por medio de Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de vencerlo, solo por medio de Jesucristo podemos ser libres del pecado y vencer al enemigo. Así es, en el versículo número 5 dice que después de estas cosas miré y fue abierto el cielo, y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Cuando hablamos del testimonio debemos tener en mente la palabra mártir, porque el tabernáculo constituye una evidencia de la presencia de Dios, es un testimonio del pacto entre el Señor y su pueblo, de aquellos que con su vida defendieron su fe en Dios. Así es, a muchos esa fe les ha costado la vida, Mártir. ¿verdad? Muchos mártires han muerto de muchas maneras, en manos de los inquisidores, en el circo romano, otros crucificados, pero apedreados, lapidados, ¿verdad? Bueno, en el libro de Apocalipsis capítulo 15, versículo 6, dice la palabra de Dios: del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de un lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro. Las 7 plagas representan los juicios finales y más severos de Dios. La tela que visten los ángeles representa la santidad y pureza. Los cintos de oro representan la riqueza, la realeza y la gloria de Dios. Así es, que hermoso. En el versículo número 7 nos habla de que uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Los seres vivientes son querubines, ángeles que sirven a Dios. En el Antiguo Testamento siempre se mencionan en conexión con la presencia, poder y santidad de Dios. El versículo 8 dice que y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto es impresionante. Nadie podrá entrar en el templo hasta que se cumplan las 7 plagas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el lugar de la misericordia será inaccesible. No se volverán a escuchar más peticiones, no se volverán a escuchar más intercesiones hasta que termine el juicio final. Y en el juicio final pues ya no habrá intercesiones ni peticiones. Fíjense, Dios siempre ha estado las 24 horas de los 365 días esperando a que nos arrepintamos, esperando escuchar nuestra voz, que nosotros nos acerquemos a Él para alabarlo, para bendecirlo, para rogar y suplicar por nuestros seres queridos misericordia. Pero en ese tiempo ya nadie podrá clamar por misericordia. Ese lugar Dios no va a permitir que nadie clame a Él, porque es el tiempo de su ira. Ahorita estamos a tiempo para arrepentirnos y para clamar que seamos tenidos por dignos de ser arrebatados. Los seres humanos no aprendieron de la historia, no escarmentaron de la historia, no. Los seres humanos se olvidaron de los sucesos pasados, o peor aún,
ignoraron todo lo que había acontecido en el tiempo pasado. Pero Dios juzgó a la humanidad malvada y depravada, la juzgó con un diluvio. Sí, y después Dios dispersó a quienes pretendieron hacer una ciudad y una torre a cuya cúspide llegara hasta el cielo. Para hacerse un nombre, Dios tuvo que confundir su idioma y dispersarlos. Porque ¿saben qué? Por soberbia desafiaron a Dios, quisieron vivir separados de Dios. Posteriormente Dios terminó con las civilizaciones, con todas las civilizaciones paganas de los heteos. Eran naciones muy fuertes que estaban en contra del pueblo de Dios, pero Dios les dio la victoria. Dios terminó con estas civilizaciones paganas, los heteos, los jerjeseos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Exterminó Dios a muchos pueblos enemigos del pueblo de Dios. Todo esto sucedió a través del tiempo, a través de la historia. Porque Dios es un juez justo. Pero ¿sabes que antes de exterminarlos a todas las criaturas, a todos esos pueblos, Dios les dio tiempo para que se arrepintiesen? Les dio tiempo para que se volvieran de su maldad, para que se volvieran a Él, a ese Dios de amor que los había creado. Porque Él anhelaba que ellos se reconciliaran con Él. Saben, el pecado nos aparta de Dios. Pero ellos voluntariamente decidieron seguir siendo malos, seguir pecando, seguir siendo perversos, seguir siendo infieles, inmorales. Y por eso es que Dios tuvo que intervenir y raerlos de la tierra. Borrarlos de la tierra. En el capítulo 16 del libro de Apocalipsis nos habla de las copas de la ira. En el versículo 1, capítulo 16, versículo 1. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: vayan, derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En este versículo encontramos un Dios todopoderoso, soberano y justo que está dirigiendo el juicio final. Y en el versículo 2, capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen de la bestia. Y los ángeles cumplen, ¿verdad? Vemos a todo lo largo de la Biblia que los ángeles cumplen las órdenes de Dios, porque la hora del arrepentimiento ha pasado. Y todos los moradores de la tierra que se dejaron poner la marca de la bestia en la frente o en la mano, serán castigados con una úlcera. Aquí nos dice sus características de esa úlcera. Va a ser maligna y pestilente. Y con mucho dolor. Maligna proviene de una palabra griega que es kakos. Esta palabra griega significa destructiva, severamente molesta, dañina, peligrosa y mala. Y la otra palabra es pestilente, es la otra característica de esa úlcera. Dice que va a ser pestilente. Y esta palabra también viene de otra palabra griega que es poneros y que significa contagiosa y sugiere mucho dolor en la carne. Luego, pues, entonces, las personas tendrán úlceras en todo su cuerpo, las cuales supurarán, serán altamente peligrosas, dañinas, contagiosas y dolorosas. Será un sufrimiento extremo al que se van a exponer por no arrepentirse. Porque llevan el sello y la marca de la bestia. Se lo dejaron poner. Y el juicio de la úlcera maligna y pestilente, efectivamente, como lo dices, Marco, solamente va a afectar a quienes tengan la marca de la bestia y que adoren su imagen. Estamos hablando de la marca del anticristo, a que hace referencia en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16. Y hacía, este versículo dice, y hacía que a todos pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En Apocalipsis 14, versículo 9 y 10, dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es decir, los que estén marcados, lleven el sello de la bestia, sufrirán la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Dios hace una serie de advertencias a la humanidad, ¿verdad? Esta advertencia realmente es muy seria. Tenemos que tener mucho cuidado porque Él nos está diciendo que todos aquellos que permitan que ser marcados, que reciban la marca de la bestia y que la adoren, que adoren esa imagen que será levantada, serán atormentados por la eternidad en el lago de fuego con dolores insoportables por su lealtad a Satanás. Donde el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere, en el lago de fuego por la eternidad. Por ningún motivo permitamos que se nos ponga la marca de la bestia. Lo repito. Por ningún motivo permitamos que se nos ponga la marca de la bestia. Hoy más que nunca debemos confiar en Dios y en su provisión, en su protección sobrenatural. Depositemos nuestra confianza en Dios y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así es, van a ser tiempos muy difíciles porque, ¿verdad? La Biblia dice que quien no tenga esa marca no va a poder comprar ni vender. Entonces, pues es tiempo de que desde ahorita comencemos a depender de Dios para que después no nos cueste trabajo, porque los que somos hijos de Dios ya estamos sellados con el Espíritu Santo que mora en nosotros para asegurar y preservar nuestra salvación eterna. Quien no tenga esas marcas ni en la frente ni en las manos será también objeto de persecución. Pero el Señor, nuestro Dios, tiene cuidado de nosotros. En la epístola de los Efesios capítulo 1 versículo 13, en él estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien. Dios cumple lo que promete. Dios dice que tiene cuidado de nosotros. No permitas que te pongan esos sellos. Fíjate, Dios promete cuidarnos, Dios nos ama, Dios dio a su Hijo por nosotros y nos selló en las frentes con el Espíritu Santo para que el mundo espiritual sepa que le pertenecemos a Dios y Él tiene cuidado de nosotros. En cambio, el enemigo va a sellar en la mano y en la frente a los suyos y sin embargo no podrá hacer nada para evitar que sean afligidos con úlceras y con terremotos y con todas las cosas terribles que van a pasar, porque la ira de Dios será derramada en ellas para juzgar su maldad, ¿verdad? Y bueno, pues el versículo 14 dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese sello que nos puso el Señor, son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. El Señor nos está apartando para que seamos alabanza de su gloria. ¿Para qué servimos?
para alabar su santo nombre. Así es. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. En el versículo 4 dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Toda el agua de los mares, de los océanos, del mundo, toda el agua del mundo, es decir, de donde se obtienen los alimentos marinos, toda se convertirá en sangre, y como consecuencia morirá todo ser viviente. No volverá a haber vida en el mar. Fíjense qué terrible. Todo ser viviente que habita en el mar morirá. ¿Por qué? Porque las aguas se convertirán en sangre. Pero no solamente el agua salada se convertirá en sangre. Aquí nos está diciendo que también las fuentes de agua dulce, de los ríos, de los manantiales, ¿verdad? Del agua que viene a través de las tuberías, toda el agua de consumo humano se va a convertir en sangre. Será algo verdaderamente espantoso, terrible. No habrá agua potable. Todo se convertirá en sangre coagulada. ¿Se imaginan cómo va a heder, cómo va a oler, cómo va a estar probablemente hasta lleno de moscas? Será algo aterrador. Olerá muy mal. No habrá agua para beber, ni para bañarse, ni para lavar ropa, ni para los trastes. Será algo verdaderamente espantoso. Mucha sed, algo terrible. Y todo esto se pudo evitar, todo esto se podía haber evitado si las personas se hubiesen arrepentido de sus pecados. Si hubieran clamado a Dios, clamando perdón, arrepentidos. Ellos hubiesen alcanzado misericordia, pero no quisieron. Se deleitaban en el pecado. El libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 5 dice: y oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Dios justo y eterno juzgará con justicia a quienes mataron a sus profetas. Dios justo y eterno juzgará con justicia a quienes mataron a sus misioneros, mataron a sus evangelistas, a los creyentes. Será una mortandad sin precedentes ni paralelo, las copas de la ira de Dios. Sí, y en el versículo 6 dice: por cuanto derramaron, ¿verdad? Aquí nos está explicando por qué les da a beber sangre el Señor. Porque ellos antes derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Dice: también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Esto están diciendo los ángeles, que ellos merecen beber esa sangre. ¿Por qué? Porque allá anteriormente habían derramado sangre de los hijos de Dios. Realmente también los ángeles están airados. En el versículo 7, también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El agua convertida en sangre será lo único que podrá beber esa generación perversa, esa generación que derramó la sangre de los hijos de Dios, de sus evangelistas, de sus profetas, y por lo tanto el juicio de Dios será justo y proporcional a su maldad. Y en el versículo 8, el cuarto ángel, estamos en el capítulo 16 de Apocalipsis. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. El sol que nos brinda su luz, que nos brinda su calor, que nos brinda su energía. Cuando el cuarto ángel derrame su copa, los seres humanos quedarán expuestos a ese calor abrasador, ese calor insoportable que quemará a los hombres con fuego. Y lo peor es que ni siquiera tendrán agua para reanimarse. El versículo 9. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios poderoso. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre
estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Qué increíble, ¿verdad? Pero por increíble que parezca y sin importar la intensidad del sufrimiento que van a experimentar los seres humanos, ellos no se van a arrepentir de su maldad. Por el contrario, van a blasfemar el nombre de Dios, porque ellos van a estar bien conscientes de que Él es quien está causando esos tormentos, ¿verdad? Que Él es el que los está juzgando, que está juzgando su maldad, que es la retribución a su maldad. Y no sé si son listos o tontos, pero saben que todo es consecuencia de su pecado. En el versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua, rechinaba los dientes por causa del dolor. Fíjense que en el mensaje que el apóstol Juan envió a la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Algunos teólogos opinan que cuando la Biblia habla del trono de Satanás, tal vez se está refiriendo al altar que mide casi 70 metros de alto, en forma de trono dedicado a Zeus. A ese dios pagano, ¿verdad? Pero ese dios de las mitologías griegas, Zeus. Sí. Pero la ciudad de Pérgamo también era el centro del culto de Esculapio, el dios de la medicina, cuyo símbolo es una serpiente. Y sabemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que la serpiente también es una representación de Satanás. Era el mensaje a la iglesia de Pérgamo. La antigua ciudad de Pérgamo actualmente tiene el nombre de Bergama. Siglos atrás fue la orgullosa capital de la provincia romana de Asia Menor y hoy en día, en la actualidad, recibe el nombre de Turquía. Y la Biblia dice que la quinta copa será derramada sobre el trono del anticristo y las tinieblas se van a extender a todo su dominio. Las personas se van a morder la lengua en un intento inútil por mitigar el dolor de las úlceras, por la sequía y por ese calor abrasador. Versículo 11. Capítulo 16, libro de Apocalipsis, versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Los moradores del mundo serán leales al anticristo. Expresarán su rabia contra Dios, blasfemando en contra de Él por todo ese sufrimiento que van a estar experimentando derivado de los juicios justos de Dios, principalmente por el dolor que les van a provocar esas úlceras terribles. Imagínense, van a tener úlceras y todavía el sol les va a estar quemando. Va a ser algo espantoso. Y además van a ser contagiosas. Todos los demonios van a estar sueltos y activos, martirizando a los que queden allí, que lleven el sello. Y a pesar de todo, cuando estén pasando, no se arrepentirán, no pedirán perdón, no se arrepentirán de sus pecados. Y tú que nos estás escuchando, tú que estás viendo esta transmisión, ¿ya te arrepentiste de tus pecados? El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él, alcanzará misericordia. Te invitamos a que junto con nosotros escuches una hermosa alabanza.
tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar. Señor Dios, Rey soberano del universo, en esta tarde te damos gracias por tu inmenso amor y por tu paciencia, por tu palabra que nos advierte sobre los juicios que caerán sobre la tierra por causa de nuestros pecados. Hemos desobedecido tus leyes divinas viviendo como se nos ha dado la gana. Tu palabra dice, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que quisiste. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, nos haces una invitación. Tú dices, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú no lo has hecho, ¿no te gustaría aceptar esta invitación que hoy te está haciendo Dios para que hagas las paces con Él a través de su amado Hijo Jesucristo? Es el momento, este es el momento. Este es el día, Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas, te da la oportunidad de que le pidas perdón. Dios es bueno. Te decía, no te confíes, es el momento de que te arrepientas y le pidas perdón por todo lo que has hecho y lo ha ofendido. Te estarás tú preguntando, ¿qué tengo que hacer? Bueno, te sugiero que cierres tus ojos para evitar que te distraigas. Únicamente para evitar que te distraigas, cierra tus ojos y inclina la cabeza en señal de respeto y de reverencia. Y repite conmigo, bendito Dios Todopoderoso, reconozco que te he ofendido con mi estilo de vida. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Creo que Jesús es tu Hijo, que Él mismo, que tu Hijo llevó mis pecados en su cuerpo sobre la cruz, para perdonarme por medio de la sangre que derramó, a través de la cual Él me está dando vida eterna. Me da vida eterna. Hoy le abro la puerta de mi corazón a tu Hijo Jesús. Hoy lo recibo como mi Señor y único y suficiente Salvador. Hoy te doy gracias, bendito Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén. Si hoy tú te has arrepentido de corazón y le pides perdón a Dios por todos tus pecados, apártate del pecado, porque aún es tiempo, aún puedes alcanzar misericordia. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por tus pecados en una cruz, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Y nuestra oración es que la palabra de Dios que ha sido sembrada hoy en tu corazón dé fruto abundante. Padre, también ponemos en tus manos a todas estas personas que hoy se han arrepentido. Te pedimos que tú las laves con la sangre bendita que derramó tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. También te pedimos que tu Santo Espíritu los siga santificando. Pero no nos olvidamos de orar también por todas aquellas aquellas personas que se encuentran enfermas, que se encuentran postradas en una cama, Señor. Por aquellas personas que tienen cáncer, por aquellas personas que tienen lupus, que están enfermas de sus riñones. Por nuestro hermano Luis Carlos García Plata, por Ángel, por Paco Mejía, Señor, y por todas esas peticiones, por Ailín, Señor, que tiene leucemia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, las ponemos en tus manos de amor, rogando y suplicando que obres un milagro de sanidad en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, que sé que es todo cáncer.
Y Padre, te queremos dar las gracias por todas las peticiones que tú nos has respondido y por las que seguirás respondiendo. Todo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre todopoderoso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esperamos que este mensaje esté tocando tus fibras más sensibles, esté tocando tu corazón, te esté haciendo reflexionar y estés edificando tu vida en la palabra. Pero también te pedimos que nos apoyes compartiendo este mensaje con tus seres queridos, con tus papás, con tus hijos, con tu esposa, con tus vecinos o con aquella persona que has notado que tiene mucha necesidad de Dios. Porque sabes, todos necesitamos a Dios y no dejes que nadie se quede, no dejes que nadie se vaya a un infierno donde hay sufrimiento por la eternidad. Hoy es tiempo de que clamen, de que se arrepientan y que se acerquen a Dios. Por eso te pedimos que lo compartas, que compartas cada mensaje evangelístico, no nada más de nosotros, sino también de otras personas, para que Dios les hable a sus corazones a través de su palabra. Y también te pedimos que si tienes alguna petición de oración, por favor escríbela en los comentarios, dinos tu nombre. Queremos orar por ti y por tu necesidad. Dios te bendice. Gracias a Dios porque su palabra está siendo transmitida a través de las redes sociales. Muchos hombres de Dios, evangelistas, maestros, pastores, grupos de alabanza, están en las redes sociales compartiendo esta palabra para que te reconcilies con Dios Todopoderoso a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No te confíes, no desaproveches este momento. Qué bueno que ya hiciste las paces con Dios. Qué bueno que ya aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y te recordamos que el apóstol Marlene Contreras también está transmitiendo su programa ¿Cómo se cura una herida? Esto se hace todos los días de 11:15 de la mañana a 1 p.m. Y las puedes encontrar en la 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios, a través de Facebook. Bueno, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Poderoso eres, Señor, al que está en el trono.